¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos caminando por una colonia melancólica, icónica, imprescindible de la Ciudad de México, la colonia Condesa. Nos acompaña el escritor, ensayista, editor, el gran Alejandro Toledo. El tema de este programa se llama La Condesa y sus fantasmas. Bienvenido, mi querido Alejandro, bienvenida. Hola, Alejandro, bienvenido. Gracias por la invitación. Pues es una colonia vieja, está por cumplir 100 años, en unos años se cumplirá un siglo de la existencia ya del trazo definitivo de la colonia Condesa. Hacia 1927 la Condesa está funcionando ya como una colonia más de la ciudad, es decir, en 5 años se estará cumpliendo eso, y un siglo es tiempo suficiente para que la colonia pues se llene de vidas que pasaron, de anécdotas que ocurrieron, de historias que es posible contar y desenterrar. Historias sorprendentes, muchas de ellas de aire fantástico, de aire fantasmal, de aire literario. Alejandro Toledo es un experto en eso porque ha dedicado parte de su vida a perseguir y desenterrar fantasmas. Es el gran estudioso de la obra de Francisco Tario, ese cuentista insólito, es el gran estudioso de la obra de Efrén Hernández, entre otras muchas cosas que ha practicado el periodismo, es autor de una infinita cantidad de libros. Para mí es un gustazo, un privilegio caminar al lado de él. Va a ver, usted ya nos ha acompañado alguna vez, pero va a ver usted todas las cosas que vamos a aprender a lo largo de este recorrido. Y nos ha citado en la esquina de Benjamín Gil y la calle de Etla, donde ocurre una de las historias pues, más fantásticas y sorprendentes de la literatura mexicana. En esta calle llega a vivir un autor poco conocido, diría yo, Alejandro, a pesar de que es una pluma sorprendente, Entre tus dedos helados. Es un cuento pues, que simbra, es uno de los cuentos más logrados, más inquietantes y más perturbadores de las letras mexicanas, de un personaje, escrito por un personaje que es insólito en muchos sentidos, portero de las Asturias. Portero de las Asturias. Elegantísimo portero. Le decían el elegante Peláez, le decían. A quien, por cierto, retira, ahora que está el Mundial y que están las hazañas, recordando las hazañas de la selección, lo retira el Trompo Carreño, que era el gran goleador de la selección, gran bebedor, también muere precisamente a consecuencia de su alcoholismo, pero es la gran estrella del Mundial del año 30, un gran goleador del Atlante, a quien... Pues siendo Francisco Tario, que no sé si ya se llamaba Tario, no, él se llamaba Francisco Peláez, y siendo el portero de las Asturias, el Trompo Carreño llega y le acomoda un golpe en los riñones, en las costillas, que hace que este portero notable ya no pueda seguir jugando, lo retira de las canchas, y tal, a lo mejor gracias a eso nace el Francisco Tario que conocemos o que mal conocemos, un escritor extraordinario. Estamos caminando en la calle de Etla, vamos hacia el número 24, donde Tario llegó a vivir con su mujer, y en la calle de atrás vivían Octavio Paz y Elena Garro. Entonces se miraban de casa a casa, y ahorita Alejandro nos va a contar una historia sorprendente que ocurrió aquí, un gran descubrimiento que él hizo, porque en los papeles de Tario encontró unas cintas de las reuniones que se hacían en 1943, en las noches de intercambio intelectual que ocurrían en la casa de Tario y a las que llegaba Octavio Paz. Simulaban programas radiofónicos, etcétera, y todo eso quedó dentro de un viejo armario perdido, junto con una novela, distintos papeles, que a Alejandro le toca descubrir. Imagínate nada más qué privilegio para un escritor que persigue la sombra de un escritor, encontrar la novela inédita, los papeles inéditos y sobre todo una grabación donde quedan registradas las tertulias literarias que en 1943 por ahí sostienen
con diversos protagonistas de las letras mexicanas, pero sobre todo con su vecino Octavio Paz, a quien le llamaban la atención los gritos y los ruidos que se oían en la noche, porque eran ruidos como de ultratumba. Decían, pues, ¿qué pasa en esa casa? Espantan, ¿no? Hay fantasmas, etcétera. Y eran algo que nos va a contar Alejandro en este momento. Háblanos un poquito del lugar donde nos encontramos, Alejandro, de lo que ocurrió aquí. Sí, para mí me causa cierto escalofrío estar aquí. Nunca has entrado. Nunca he entrado. El último de la familia Peláez, de los 4 que vivían aquí, que eran el padre Francisco Peláez Vega, la madre Carmen Farel y los hijos Sergio y Julio. Sergio y Julio. El último de ellos murió hace unos días, e incluso sus cenizas fueron esparcidas ayer en la isla de La Roqueta, ¿no? Entonces, porque vivieron muchos años allá en Acapulco. Tenían un cine, ¿no? Tenían un par de cines, el Río y el Rojo. Entonces, para mí siempre ha sido un espacio de fantasmas. Era un lugar con vida nocturna. Se organizaban tertulias a las que acudían como muchos de los grandes artistas de la época de los años 40. Y sí, en la casa de atrás vivían Octavio Paz y Elena Garro en Saltillo, ¿no? Entonces, con su pequeña ya Elena Paz. Sí, porque incluso sabemos eso porque en las grabaciones Tario se compró una especie de quemador antiguo. Ajá, pero ¿qué como sería eso? Como fonógrafo. Sí, pero grababa. ¿Cómo se llama? Grababa pero era una cosa el acetato, inmensa, ¿no? digamos, sí, Y ha de haber sido raro, que sí, muy pocas personas en México lo tenían. Entonces podía jugar a hacer programas de radio y él muchas veces era el conductor. Entonces decía, a ver, ¿quién nos acompaña esta noche? Señorita, ¿usted a qué se dedica? Pues yo canto. A ver, ¿qué nos va a cantar? Pues les voy a cantar una canción del doctor Alfonso Esparza Oteo. La cantaba. La cantaba lo que podían. Vino Manolete, por ejemplo. Hay grabaciones de él. Elena Garro recita un poema escolar. Y Paz lee el poema Niña que le escribe a su hija. A su hija, precisamente. Esa es la referencia de que probablemente, no, de que ya había nacido. Sí, ya había nacido. Ella es de 38, 39. Por ahí, sí, 38, 39. No se conocían los Peláez y los Paz Garro, ¿no? Sino que ellos sí escuchaban por las noches, porque Tario hacía adaptaciones como de Drácula. Entonces oían ruidos de ultratumba, gritos, etcétera. Bueno, aullidos, él era un escritor de lo fantástico, ¿no? Sí, empezaba a hacerlo. Todos ellos eran muy jóvenes en esa época. Entonces había una idea como del juego que imperaba en este espacio. Hay una carta de Elena Garro que quizá podamos leer algún fragmento que se refiere a esas reuniones y sobre todo la experiencia de asomarse en las mañanas al patio de atrás y ver salir a Carmen Farel, que era una deslumbrante, una belleza deslumbrante. Bueno, pues decían que Octavio Paz le decía a Elena, o Elena le decía a Octavio, ya apareció la pelirroja de allá enfrente, y salían a verla porque era realmente, salían nomás a ver a su vecina porque era de una belleza de verdad excepcional. Ahorita vamos a poder ver algunas fotos. Nos espera Pablo Sierra, que es el habitante nuevo de esta casa. Ellos tenían en ese tiempo 30 años, no llegaban a 30 años, ni unos ni otros. Cuando ocupan este lugar. Sí, son a finales de los años 30, comienzos de los 40. Es una historia de hace 80 años más o menos. Ok, la fachada de la casa se mantiene intacta. Ahora vamos a ver el interior. Probablemente el interior sea el mismo que conocieron Octavio Paz y Francisco Tario en 1943. Sí, yo una vez toqué aquí y ya salió una pareja y les dije, es que estamos... Porque venía yo con un grupo ahí como en un recorrido. En un recorrido. Sí, les digo, es que aquí vivió Francisco Tario. Y me dijeron ellos, no, Taibo. Digo, no, Tario. Y dice, no, Taibo. Y Francisco Tairo. No, un día me encontré a Taibo II en Acapulco, precisamente. Y le digo, oye, ¿tú viviste en Etla 24? Y me dice, sí, viví en los años 70. Entonces, curiosamente... o sea, se encimaron. O sea que hay dos capas ya de escritores en esta casa, sí, ¿no? Y los dos ligados a España. Porque Peláez es de orígenes españoles. De hecho, muere en Madrid, ¿no? Del oriente de Asturias, sí. La familia es de Llanes y él muere en Madrid. Entonces se suma, lo cual no es extraño, porque la colonia Condesa se llenó de muchos refugiados españoles. Sí. Fue uno de los lugares donde llegaron a vivir, y el gran Paco Ignacio Taibo I fue un habitante eterno, digamos, de
de la colonia Condesa, y la vida de Taibo II transcurre muy cerca de aquí, en la calle Tamaulipas, en un edificio en Benjamín Hill, digamos, atrasito del Califa de León, en un edificio que estaba ahí. Ahí vivió muchísimos años Taibo, cuando escribió Días de Combate, No habrá final feliz, las primeras novelas que le dieron el reconocimiento. Era un joven que vivía en ese lugar y andaba en motocicleta, por cierto, en esos años. Pero claro que la presencia mayor aquí es la de Tario, que es... Bueno, y Paz. Y las tertulias y todos los personajes que estuvieron aquí. Sí, no. Y todos los personajes que estuvieron aquí y que de los que se cuentan como muchas historias, ¿no? Bueno, si usted no conoce a Tario, no sabe muy bien de qué le estamos platicando, porque es un autor sorprendentemente poco conocido. Pues yo no diría eso, porque Cal de Arena tiene una buena antología de su obra, el Fondo de Cultura tiene ya los 2 tomos de sus obras completas. Entonces, no digo olvidado como sus vecinos. No digo olvidados, digamos, pero sí poco conocido. Pero bueno, lea un cuento, un relato que se llama Entre tus dedos helados. Es uno de los cuentos más sorprendentes de toda la literatura mexicana. Es una cosa que lo va a dejar helado. Es de una belleza, de unas imágenes, de una cosa fantástica, fantasmal, que lo va a atrapar desde la primera línea, y lo va a hacer aficionado, como nos ha pasado a muchos, de este escritor, que sí, yo estoy en desacuerdo con Alejandro, porque Alejandro lo tuvo que perseguir muchos años. Se tuvieron que publicar, ya después de muerto, libros y trabajos de él que no habían salido, y gracias a eso, gente de los años 70, 80, digamos, lo conoció, porque lo habían dejado de lado. Pero se lo debemos a Alejandro. Me cuenta Alejandro que nunca había podido entrar a esta casa. Entonces también vamos a presenciar el momento en el que el investigador de Tario se encuentra en el lugar donde ocurrió todo lo que él ha contado en libros sin haberlo visto. ¿No estás emocionado? Sí, porque además Julio quiso entrar muchas veces aquí, porque era el lugar de su infancia, ¿no? Bueno, nos espera Pablo Sierra. Ya habíamos platicado que veníamos a tocar. Tenemos esa fortuna de que un fotógrafo, un artista, y que además es un artista que tiene la sensibilidad de entenderlo, nos va a recibir. Bienvenidos. Aquí. Hola, Pablo. Es la 24. Hola. Pablo, gracias. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Encantado, es un placer. Se siente uno entre tus dedos helados. No, es que, bueno. Cierto escalofrío. Nada ha cambiado. Efectivamente, hay cosas que proceden ya de nuestros días, pero básicamente la casa se conserva como debió haber sido originalmente, Pablo. Bueno, tú hiciste un trabajo de remodelación. Yo hice un trabajo de remodelación. Cuando yo llegué aquí, la casa se sentía más bien ya vieja. Había un piso naranja, como del aeropuerto antiguo de la Ciudad de México. Había un repellado aquí con textura bastante feo. Entonces, en realidad, los pisos todos son nuevos, la iluminación toda es nueva y casi todos los acabados también. Busqué y me informé con varios arquitectos de cómo tratar de recuperar algunos detalles de la época que ya se habían perdido y pues a lo mejor también dejarle un toquecito moderno. Ya. Esto es de la época. Esto es de la época. Así estaba la casa, con este arco. A lo mejor se cerraba de aquí de alguna manera. No, este espacio estaba. Lo que no estaba era este saque de aquí, este muro de ladrillo expuesto. Este acabado de aquí tampoco era, era más parecido al que está de aquel lado. Oye, pero se ven detalles bonitos. Pero son detalles, como sí. Y las fotografías tuyas, ¿verdad? Abajo, esas fotos son tuyas. Las fotografías son mías y de otra roommate que también vive aquí, que también es artista, como esta pintura de aquí. Estas de aquí arriba son mías, sí. Yo estudié una licenciatura en Bellas Artes, en realidad. Entonces soy artista y fue con especialidad en fotografía. Entonces, me dedico a muchas cosas en el mundo del arte, incluyendo hacer tours por espacios como este, que creo que Beca ya... Sí, Ruta de Arte y Cultura, un proyecto padrísimo. ¿Esta lámpara qué? Esta lámpara es otra. Estaba otro candelabro, este me lo prestaron en realidad, y me encanta, es un poco más grande que el que estaba, pero sí, en realidad toda la iluminación es nueva. Bueno, vamos a tratar de imaginarnos que nada ha cambiado en realidad. La sala debió estar aquí. Sí, traté de algunas fotografías. Ahí había un piso de madera que traté de recuperar que ya no estaba. Y a partir de algunas fotografías sí intenté recuperar algunos detalles que sé que estaban, pues, más o menos cuando vivía aquí Francisco Tario. Así es. Había un piano que tocaban.
que incluso él mismo tocó, y en las grabaciones que Alejandro pudo rescatar, ese piano debería haber estado en este lugar. Sí, ¿no? Sí, como en este nicho. De alguna manera, tal vez colocado aquí para que quien tocaba se pusiera de esta manera. La sala, pues, era algo muy parecido a la sala que visitó Octavio Paz, donde se sentaron Octavio Paz, Elena Garro, ¿quién más? Bueno, recuerdo a Rosenda Monteros, muchos de los contemporáneos. Antonio Peláez, el pintor, era hermano de Francisco Peláez Tario. Y él traía muchos amigos pintores también, ¿no? El comedor, pues en la zona del comedor. Manolete, por ejemplo, aquí también fue grabado y cantando canciones borrachos. No, decían que ebrio, ¿no? Borracho. Sí. Algo de la burra que tocaba la guitarra. Aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí imaginemos el comedor de la familia, la cocina, como en todas las viejas casas de la Condesa. Y en este patio ahora ya hay un muro que impide la vista de lo que era la casa de atrás. Pero alcanzamos a ver de la escalera para abajo es el muro original de la casa, y entonces de manera que podía uno ver tal vez lo que ocurría ahí, y era ahí donde Octavio Paz y Elena Garro se paraban a ver cuando oían las voces, etcétera, lo que estaba ocurriendo en los alaridos cuando estaban grabando Drácula, y en las mañanas cuando aparecía esta visión deslumbrante que era Carmen Farrell. Sí. Vamos a ver aquí, mira, Alejandro nos separó algunas cosas. Bueno, me gusta mucho este espacio de acá. Digo, lo identifiqué luego porque es sí. No sé, mira, en arquitectura no sé cómo se llama esta especie de ventana interna, pero claramente está ahí retratada. Esta de atrás, sí, claro. Es que aquí está el cuadro, sí. No sé si alcanzamos a ver, sí. Adelante. Es decir, Carmen se coloca de este lado, se coloca aquí. Sí. Así es. Y aparece retratada. ¿Sabemos quién tomó la foto? Pues debe ser el mismo Tario. El mismo Tario, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues son imágenes de la casa y ahí aparece. Identifico este espacio, además ahí vemos la belleza de Carmen, ¿no? Sí, no hay muchas fotos internas más que estas y se identifican algunos espacios, ¿no? Pero hay una carta que escribe Elena Garro donde recuerda esas apariciones matutinas de Carmen Farrell. Es una carta muy triste porque le escribe Elena Garro cuando muere Carmen. Entonces, es para dar el Carmen pésame. muere muy pronto, ¿verdad? Muere en el 67. Sí, bastante joven, repentinamente. Entonces, Elena Garro recuerda lo que eran esas apariciones en la mañana, recuerda lo que eran las reuniones aquí, dice que era un tiempo de juegos, un tiempo de juventud, y es de mucha nostalgia la carta sobre ese momento, ¿no? Muy bien. Pablo, tú nos contabas que cuando se estaba haciendo la remodelación, quienes estaban trabajando en ella decían que oían pisadas, que oían ruidos, que es un espacio, una casa de fantasmas. Tú le llamaste un lugar de fantasmas. ¿Por qué no nos cuentas un poco esas historias? Claro, con mucho gusto. Pues cuando estaba la casa vacía y solo estaban aquí los trabajadores, desde los primeros días me decían, oye, ¿tú estuviste aquí anoche? O escuchábamos pisadas, y lo tirábamos de broma como los fantasmas, pero poco después llegaron unos estudiantes de Lina y me enteré de la historia y les platiqué, y entonces de verdad les dio mucho miedo que aquí estaba el fantasma de Octavio Paz o de Francisco Tario o de alguien de ellos. Ya, o sea, y podían ser ruidos de las casas vecinas. Pues yo escucho hoy ruidos del vecino y los identifico como ruidos del vecino. No sé si en esta ciudad se escucha eso, imagínate en 1943 los alaridos, claro, cuando estaban grabando Drácula. ¿Dónde estaría ese aparato en el que se grababa, sabes? No tengo idea, pero nunca había entrado aquí. Pero tendría que estar pues en donde se pudieran sentar. Sinceramente en la sala, ¿no? El piano estaba aquí. Sí, tendría que ser un lugar donde se escuchara el piano y se pudieran sentar a hablar, ¿no? Se pudieran sentar, de modo tenerlos parados haciendo Tario se grababa tocando el piano. Tenemos ahí algunas. A ver, vamos a pasar para allá porque de las cintas de las que hemos hablado, Alejandro ha hecho una selección. No se encuentra ya, sí se encuentra, ¿no? La cinta donde está Octavio Paz hablando. Pues algo se podrá escuchar, pero por ejemplo, aquí tenemos a... Este es el libro de 1943, La Noche. Es un poema que se llama Nocturno.
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mi ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de sus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminaba. Es un poema de José Asunción Silva. Sí, No, pero lo fantástico aquí es que esta voz sonó aquí hace 80 años, en este espacio. Y tal vez por primera vez en 80 años, esta voz regresa al lugar en donde sonó y donde se grabó esto. Esto es mágico. Sí. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y su sombra fina y lánguida, y mi sombra... Détenle un segundito, Alex. Sí, Tú encontraste estas grabaciones y muchos textos de Tario que estaban perdidos. Estaban en un mueble donde pues, había muchas cosas de él y nadie sabía que estaban ahí. ¿Qué sientes tú en el momento en el que, pues, no sé, sacas eso y empiezas a ver y dices, esto no se ha publicado y estas cintas qué traen? Y oyes la voz de Tario, de Octavio Paz, de Garro. No, pues fue un proceso largo. Yo conocí a la obra de Tario cuando tenía unos 20 años. Había en Reforma, en la Glorieta de la Palmera, había una librería Robredo, creo que fue el último local que tuvieron de la librería Robredo, y estos libros los tenían apilados, 100 libros, se cuenta, de la noche, ahí te los vendían a precios ridículos, ¿no? No se había vendido la primera edición, ¿no? Entonces, pues busqué gente que lo había conocido. Fuimos con José Luis Martínez, el gran crítico Que era muy amigo de él. literario, que fue muy amigo suyo, con Rosenda Monteros, y luego con la familia. Antonio Peláez todavía vivía, el hermano pintor de Francisco Tario, y luego los hijos, ¿no? Entonces, con ellos me fui acercando un poco más a la obra. Y en ese momento, Julio, el hijo menor, estaba en España. Y hizo una mudanza y se trajo eso que llamamos la cómoda mágica, que era un mueble comprado en una iglesia, en los saldos de una iglesia. Pero estaba en España. Estaba en España. Entonces él lo desarmó, se lo trajo aquí, y ahí eso se convirtió como en la bodega de los materiales de Tario. Entonces estaban los acetatos, estos grabados aquí, de los que hemos oído algunos fragmentos. Estaba mucho material inédito, los cuentos para los hijos, etcétera. Entonces fue poco a poco que, además tocó la circunstancia de que Julio llegó a mi colonia, que es la colonia Narvarte. Entonces nos volvimos vecinos y era fácil ir a verlo, ¿no? Entonces, ¿Tú te habías leído a Tario cuando llegaste aquí o lo empezaste a conocer después de llegar? Lo conocí después de llegar, la verdad sí. Compré todas sus obras y he leído poco, francamente. Porque es difícil. Poco tiempo tengo, sí. Pero sí me ha gustado lo que he leído, y lo conocí en realidad después de que llegaron los estudiantes de Lina en la remodelación a decir, no, están destruyendo todo, y ya luego los invité a pasar y se dieron cuenta que al contrario, que estaba tratando de recuperarlo, y me compartieron la historia. Y ahí fue donde lo conocí, y inmediatamente fui a comprarme toda la antología de Francisco a ver qué había, pero eso fue hace 2 años y no he tenido, la verdad, el tiempo de Bueno, creo que sentarme a leerlo. esto demuestra un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Es un autor que sí no se lee tanto como otros, que quizás sí ha quedado un poco en el Yo creo que nosotros nos beneficiamos por nuestra edad, porque él muere cuando estábamos entrando a la lectura como generación. en los Alejandro. 70, sí. Ajá. Y empieza a circular gracias a que murió, ¿no? Empiezan a reciclar por ahí algunos textos y pero yo tengo la sensación de que queda como un autor secreto, un autor perdido. Y efectivamente Alejandro tiene razón. Aparece esta gran antología con un prólogo de Esther Seligson, otro fantasma de la condesa. Sí, que sí. Igual ahorita seguimos. Vamos a platicar de ella, Pero sí. aparece esta gran antología de Cali Arena, donde todavía se encuentra esta antología, ¿no? Sí, está circulando, y las obras completas en el fondo están. Sí, y no sé qué tanto este olvido en el que ha quedado se debe a que es un escritor que hace cosas más de literatura fantástica, ¿no? Tengo la impresión de que a veces ese es un género
un poco ninguneado en la literatura mexicana, ¿no? Pues yo siento que eso es lo que le está dando ahora como una presencia entre los jóvenes, porque ahora Hay interés por eso. Tario sí, tiene sí. muchos lectores jóvenes. El tomo 1 del Fondo de Cultura se agotó, ya incluso hay una reimpresión, y yo lo veo muy presente. Hace unos años hicimos un volumen académico que se llama Conversatario, que son ensayistas jóvenes revisando la obra de Tario. Entonces, yo lo siento... yo, desde luego que el hecho de que escriba literatura de este corte es la actualidad. Imagínate que escribiera literatura rural como de la época, ¿no? Sí, como hacían indigenista en los años y todo eso, ¿no? 30 y Qué bueno que se 40, desprendió y eso lo hizo único. Este es otro libro que vale muchísimo la pena, no solo por las fotografías, sino pues por todo lo que está relatado aquí y porque aparece Rosenda Monteros, esta extraordinaria actriz que incluso se fue a Hollywood y todo esto, que fue amiga de Tario, platicando acerca de su relación. José Luis Martínez da su testimonio, etcétera, y una serie de fotografías. Mira, aquí está lo que le decía. Cuando era portero del Asturias, antes de que el trompo Carreño lo retirara por la mala, y aquí está echándose sus lances, que llamaba la atención por su elegancia, O sea, que sí, ¿no? qué maravilla de la boina, Todos ¿no? los guantes, o sea, era un sí, caballero, sí. era como se jugaba en ese Sí, tiempo. sí. El elegante Peláez. Sí, El elegante Peláez. en eso él imitaba al arquero de Sí. Mi familia imitaba- viene de Asturias también. mira. Sí. Curioso. Qué raro, te Sí, digo qué que son cosas de la chistoso. ciudad, de la ciudad. Los Ellos eran- espacios tienen memoria, ¿no? Quisiera que pusiéramos perdón. Ellos eran de Llanes, de un lugar que se llama, en el oriente de Asturias. Bueno, y las boinas y los suéteres los compraba Tario en Madrid, en la misma tienda, donde compraba el arquero del español Zamora, porque un poco era su ídolo, el arquero que fue del Real Madrid y de la selección española, ¿no? Entonces, ese era como su modelo, ¿no? Esta es la época de los 12 hermanos, Sí. de los 11 hermanos. Me quisiera, Alex, ver si podemos escuchar la voz de Octavio Paz. Es un joven petulante que llega a este lugar y se escucha porque le pregunta a usted qué hace. No, pues yo no me dedico a nada, soy poeta, así que usted comprenderá que soy un desastre. En fin, Algo así. Sí, además debe ser la primera vez que se le graba, ¿eh? parece que sí. ¿Saben ustedes quién es Octavio Paz? Esa es una presentación. Si hubieran nacido en el siglo pasado, quizá hubiera sido Lord Byron, o un destino más desgraciado todavía. Es Pero Estario. nacido ahora, le molesta el mundo. Sí, Tario hace como una presentación. Luego viene el... Amable. Y Paz tenía 30 años, ¿no? Y todos ellos eran muy jóvenes. Por eso todo, le lastima todo. Vale más la pena las quejas de un hombre. Me adelanto un Al poquito. cielo. Me atrevo a registrar a pesar de mi horrenda voz porque esto es una locura contagiosa. Nombras el árbol, niño, y el árbol crece lento y pleno, anegando los aires, verde deslumbramiento, hasta volvernos sabia la mirada. Nombras el cielo, niño, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho hasta volverlo cielo y transparente. Nombras el agua, y el agua brota no sé dónde, invisible y sonora, baña la tierra negra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, callas. Algo en silencio. Bueno, pues estamos haciendo una especie de sesión espiritista. Sí, prácticamente. sí parece. A ver si no cuando nos vayamos, Pablo, Exactamente, me vienen a empezamos a visitar. Este escuchar. poema aparece en Libertad bajo palabra. Sí. Lo deja. En una versión un poco distinta, pero desaparece. Sí, Entonces sí. eso nos sitúa un Bueno, poco después en la- le quita, sí. en la época, ¿no? Pero sí es increíble que esto se grabó hace casi 80 Y años. que estemos aquí en este lugar y que por primera vez resuenen estas voces después de 80 años en el mismo lugar en donde esto ocurrió. Pues le prometimos que íbamos a hablar de la condesa y sus fantasmas y ya desfilaron por este lugar algunos, pero tenemos que seguir caminando porque todavía vamos a dar la vuelta para ver dónde estuvo la casa de Octavio Paz y todavía tenemos tiempo de ver otros lugares. Mil gracias, Alejandro, esto ha sido escalofriante, de verdad, un prodigio. Pablo, muchas gracias por recibirme. Encantado, aquí Te tienen su agradecemos. casa siempre. Bueno. Seguimos caminando, no se vaya. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él.
Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea. Bueno, estamos de nuevo caminando por la calle de Benjamín Gil. Nos vamos a dirigir hacia Saltillo, 117, en donde vivió la pareja Octavio Paz, Elena Garro. También toda una historia, y por ahí han circulado las cartas en las que Octavio Paz narra su primer encuentro con el amor, con ese abismo que lo deja vacío y que lo hunde en la desesperación, y que le sirve como una exploración hacia sí mismo. Y el objeto de ese amor es precisamente una muchacha que vivía aquí en la calle de Campeche. Octavio Paz vivía en Mixcoac, se conocen en un baile. Elena lo desprecia, le parece un pedante, como lo decía. Y efectivamente él lo era, ¿no? Nunca dejó de serlo, ¿no? Pues yo creo que, no sé,
pero creo que en ese momento ha de haber sido un muchacho insoportable, que además ya sabía todo, que ya había leído todo, que ya se codeaba con Cuesta, iba al Café París a las reuniones del grupo de los contemporáneos, etc. Y bueno, pues a pesar de que el padre prohíbe que se reúnan y no los deja ver, etc., no deja que se vean, pues terminan formalizando su relación. Y para 1900, finales de los 30, principios de los 40, ya pasó la revista Taller, ya se fundó la revista Taller. Octavio Paz ya ocupa un lugar importante en las letras mexicanas. Desde 1933 está Luna Silvestre, me parece, uno de sus primeros libros. Y pues ya siendo una figura consolidada dentro del mundo de las letras, llega la pareja a vivir a una impensable colonia Condesa en 1943. Este edificio amarillo sería, ¿no? Sería probablemente el edificio amarillo, sí. ¿117? Sí, el amarillo. No, pues sí, tendría que ser. Sí, aquí estaba la casa. La casa, ¿no? La casa ya no existe. Que habría que imaginar una casa un poco como la parecida a la que acabamos de visitar, ¿no? o como esta que está aquí, sí. No, este edificio es ya de esos bodrios que se hicieron años después. Pero bueno, ¿qué pasa en estos momentos en esta casa, Ale? Bueno, no soy muy biógrafo de Paz, ni muy paciano, ni muy paciente con Paz, pero pues se casan y llegan a vivir aquí a Saltillo 117. Y es donde empiezan a escuchar como los ruidos raros y a sentir esas presencias nocturnas en el patio de atrás, en la casa de atrás, donde observan en las mañanas asomarse a Carmen Farell, que era una mujer, como ustedes ya vieron, de una enorme belleza. Y en algún momento el puente entre ellos es Antonio Peláez, que es un gran pintor, amigo de poetas y de artistas. Y él se reúne con Octavio Paz y con Elena Garro, y un día llega a casa de Tario y le dice: estuve con el poeta, le dice. Entonces es así como que se crea el enlace, y como la pareja Paz-Garro aparece en casa de los Peláez y en las tertulias, ¿no? Sí, es que Antonio Peláez va a ser cercano a los pintores que a su vez eran cercanos a los contemporáneos, ¿no? Manuel Rodríguez Lozano, Agustín Lazo, que digamos están un poco fuera de los círculos de los muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura, están en otros temas, ¿no? No están tan volcados en ese nacionalismo exacerbado como el propio Peláez, y así es como empieza a vincularse con los poetas contemporáneos. En 1943, ¿no? Ya pasó la decepción de Paz con la izquierda, ¿no? En 37 ya vio lo que está pasando en Rusia, ya estuvo en la guerra civil, y empieza a alejarse de eso que había, del no pasarán y todo lo que había defendido, y comienza a volverse una figura incómoda para estos círculos de la Liga de Artistas Revolucionarios, etc. Lo empiezan a ver ya con sospecha, porque dicen, pues este agente de los yanquis, ¿por qué está criticando a Stalin? ¿No? ¿O por qué no está defendiendo a los republicanos? ¿No? Él fue a defender a los republicanos. Sí, pero después se desentiende un poco, ¿no? En esa época también Antonio Peláez planea una carpeta que se llama 21 Mujeres de México, que es una carpeta de retratos que él hace, que es un formato como grande, elegante, donde aparecen Elena Garro, Carmen Farell, María Félix, Dolores del Río, y que es un poco fruto, digamos, de esta coincidencia, de esta vecindad que tuvieron con los Paz-Garro, ¿no? Pero sí, habrá que imaginarse no este edificio, sino una casa que estuvo aquí. Sí, como alguna de estas. Una casa parecida, ¿no? a esta, o a la que, como decía Beca, a la casa contigua. Baja California era una calle con camellón. No era para nada un eje vial. Estamos hablando de una zona pues ya retirada. Y todavía en desarrollo, ¿no? Había que imaginar que mucho de lo que había alrededor pues apenas se estaba fraccionando, se estaba construyendo, ¿no? Pero como bien dices, Héctor, lo decías al principio, unos años en los que la Condesa está recibiendo a refugiados, no solo españoles, sino también de la comunidad judía. Muchos se establecen en esta zona. Son los años de la guerra. ¿Sí? Supongo que eran las orillas de la ciudad también. Sí, pues de algún modo es un fraccionamiento alejado de la ciudad, de los terrenos. Vamos a caminar por aquí. Y no era un poco esta zona de moda y de élite como es hoy, ¿no? Digo, era una colonia de clase media,
con lotes pues bastante pequeños, digamos, no eran estas grandes casas como las que sí se construyeron en la Roma en su momento. Entonces era, pues digamos, fácil para todos estos refugiados comenzar a establecerse aquí. Supongo que había un hipódromo, ¿no? Por eso el hipódromo, claro, el famoso hipódromo de la Condesa. Nos vamos a acercar a la calle de Choapan, ahí encontraremos otro fantasma de la colonia Condesa. Estamos en la calle de Choapan, esquina con Reynosa, una calle que ha cambiado muchísimo, pero una calle que también está relacionada con la literatura mexicana y con este recorrido que nos propone Alejandro de la Condesa y sus fantasmas, querido Alejandro. Es la calle, la casa en la que vivió José Emilio Pacheco, que tiene también sus cuentos de fantasmas. Recuerdo aquel que se llama Tenga para que se entretenga, que está situado así en los alrededores de Chapultepec, ¿no? Y donde aparece ahí un fantasma del Segundo Imperio. Él vivía aquí, yo recuerdo. En estas casitas. Sí. Haberlo visitado alguna vez, su biblioteca estaba aquí. Estaba, sí. Tenía otra en el garage. Que era un mar de libros. Tú te lo encontrabas a él en medio de pilas y pilas de Bueno, estaban en la sala, en los peldaños de las escaleras, había inundado el garage. De hecho, él precisamente tiene el accidente que le provoca la muerte porque tropieza con unos libros y se pega en la cabeza después de mandar su último inventario. La gran columna que escribió a lo largo de medio siglo, escribe la última, la manda a la revista Proceso, y después de mandarla se levanta de la máquina de escribir, sin darse, pues accidentalmente, tropieza con los libros y tiene la cabeza que le provoca este derrame que lo lleva a la muerte. Era una presencia pues de muchos años en esta calle, la presencia entrañable de José Emilio Pacheco, uno de los escritores más queridos y más populares, diría yo, después de Jaime Sabines y a la altura de Monsiváis, ¿no? Él entraba a las conferencias del Colegio Nacional, la manera que lo recibían era estremecedora, ¿no? Cómo le aplaudía la gente, cómo los jóvenes, cómo querían acercarse a él, atraídos pues, por esos relatos de las batallas en el desierto, esa novela corta que es perfecta. El viento distante. El viento distante. ¿Y cómo se llama el otro? Se me va, el libro de cuentos. El principio del placer. El principio del placer, que es uno de los libros más leídos. Aparte, pues los poemas, que eran unos poemas en los que él pulía el lenguaje hasta quitarle todas las rebabas y dejarlo en un estado de pureza que hacía que lo que estaba diciendo se revelara. Uno lo estaba viendo, un escritor de verdad entrañable, imprescindible. Tenía la obsesión de corregir, incluso ya publicado los libros. Los volvió a corregir, hombre. Cuando le presentabas un libro, yo recuerdo que aquí le presenté el principio del placer. las erratas, ¿no? Iba directamente a las páginas donde sabía que había... que había hecho corrección. Bueno, y un personaje no solo de la Condesa, pero también de la Roma. Mencionabas Batallas en el Desierto, es un gran retrato de esta zona de la ciudad, ¿no? Digamos, pasa ahí sus primeros años. Y pues lugares que él describió todavía podemos encontrar hoy en las calles de la Roma. El fantasma de Mariana, ¿no? El fantasma de Mariana. Bueno, la Roma, cuando yo llegué a vivir a la Roma, todavía había quien se acordaba de la esposa de Madero. Señalaban, aquí vivió en la calle de Zacatecas. Era otro fantasma. Otro de los fantasmas. De ahí Sara P. de Madero. Vamos a dar la vuelta en Tamaulipas, nos vamos a acercar a un centro, un lugar que fue un lugar inevitable de la colonia Condesa, tal vez también de la ciudad, un lugar en el que muchos gastamos horas y horas y que también tiene una historia que contarnos. No se vayan. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos
a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Llegamos a la esquina donde estuvo el cine Bella Época, que recibió el nombre de Cine Lido. Originalmente tuvo la torre que es característica, famosísimas, célebre, y el emblema de este cine. En el lugar donde nos encontramos estaba la taquilla, y uno entraba y estaba todo alfombrado de rojo, las paredes tapizadas con sillones de terciopelo rojo, y en las paredes todas las imágenes de todos los grandes de las grandes figuras del cine de Hollywood y del cine mexicano. Sí, estaba la dulcería estaba al fondo,
Luego ya entrabas a la izquierda y estaba la sala enorme, ¿no? Una gran sala donde pasaban Bergman, Polanski, bueno, yo recuerdo haber visto películas menos célebres como 10, La Mujer Perfecta. No, bueno, después hubo y otras así, pero eran funciones dobles. Cinema Paradiso la estrenaron aquí. Fue una de las películas que estrenaron a finales de los 80s. De este lado había, donde están hoy, los ventanales de la librería de... ¿Cuál es? Del fondo. Sí, pero se llama la Bella Época, la Rosario Castellanos. Centro Cultural Bella Época y la librería Rosario Castellanos, donde están los ventanales, eran pequeños locales de cafés, de cafeterías, de algunas taquerías, de algunas pequeñas fondas, y sigue reinando. Estoy viendo ahí en la esquina el restaurante Argentinísima, que era era el dios o el rey gastronómico de la zona. Ahí y hacia allá está la Capilla Alfonsina, que era la casa de Alfonso Reyes. Otro de los vecinos literarios de la Condesa. Otro de los grandes fantasmas. Dario decía que lo que mata al fantasma es el olvido. Él creía que los fantasmas te permanecen porque los recordamos. De algún modo este lugar es como una especie de superposición de fantasmas, ¿no? Porque recuerdan algunos el cine Lido. Yo recuerdo aparecen las memorias, por ejemplo, de Esther Selixo. Y otros recuerdan el Bella Época, que son dos generaciones. En los años 70, por ahí. Sí, el original, que serían de los años 50, era Lido, ¿no? 40, 50. Y se empieza a llamar el Bella Época hasta el 2000. ¿No? Acabando el siglo. Fue Bella Época ya como en los 80. No, pero dura hasta el 2000, ¿no? Ya en el cambio de siglo es cuando se abre la librería, 2004, 2000 no sé qué, se abre la librería, que ya lleva muchísimos años funcionando. Y efectivamente estamos a unos pasos de la Capilla Alfonsina, que ya visitamos alguna vez. Uno entra y está intacto, casi siente que va a aparecer don Alfonso. Está ahí el lugar donde murió. Están los libros, algunos de los libros que él atesoró a lo largo de su vida. Pues un recorrido cargado, mi querido Alejandro, de fantasmas en la Condesa. Sí, demasiados fantasmas. Digo, a mí me da mucho escalofrío este recorrido porque me recuerda, pues sobre todo el fantasma de Tario, ¿no? Con el que he convivido por muchos años. Dice mi mujer que lo tenemos en casa, que lo tenemos ahí alojado. Cuando oye ruidos raros, siente que es Tario que está ahí navegando. Y ahora seguramente aparecerá en estos días el fantasma del hijo que acaba de morir de Julio. Sí, hombre. De Julio Farel. Y una sombra más, una figura más que se agrega a las muchas que han pasado, que han transcurrido por calles y lugares de esta colonia centenaria, ya centenaria. Vamos a seguir caminando porque los fantasmas de la colonia Condesa no se acaban en estas pequeñas cuadras que hemos recorrido. Es una colonia ya también poblada de fantasmas. Vamos a movernos hacia el Parque México. Espero que nos acompañes en el siguiente programa, mi querido Alejandro. Muy bien. Y si me invitan, claro. Simplemente con dar una caminata por ahí, veremos cómo surgen otras sombras, otras presencias, otras historias de la Ciudad de México. Gracias, querido Alex. Gracias a ustedes. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias a usted también. Espero que se la haya pasado bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.